Empezamos. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo online y buenas tardes también a los que han decidido seguir la presentación aquí en la sala donde nos encontramos. Bienvenidos a todos. Hoy, bueno, inauguramos un nuevo viaje. Generalmente todos los que hacemos en Viajes Iberem lo vamos repitiendo año tras año. Esta es una nueva propuesta que surge, bueno, como siempre, del azar, ¿no? Sonar como la arqueología del azar, ya sabes que es el pan nuestro de cada día, y fue pues una cuestión personal, buscando, bueno, en la biblioteca, perdiéndose uno entre esos maravillosos libros, y encontré justo el libro de Diego, La voz de los dioses, y ahí pues ocurrió la idea, ahí vino la idea, ahí bajaron las musas, nunca mejor dicho, y dieron esta idea de que hay un bonito viaje, ¿no? No solamente para la gente que haya leído el libro, que le da la oportunidad de visitar in situ todo aquello que ha podido, digamos, antes disfrutar mediante la lectura, sino aquellos que vayan a leerlo o, bueno, sin necesidad de leerlo incluso, pues disfrutar in situ con el privilegio de contar con el doctor Diego para, en este caso, estallar y explicar todos estos sitios maravillosos que generalmente muchos de ellos sí que suelen visitarse en otros viajes al uso a Grecia, pero muchos otros no, y están muy retirados. De hecho, ya iré explicando, Diego, un poquito lo que es el itinerario en sí del viaje, pero antes quería presentarle a él. Diego Chapinal, doctor ahí de Historia Antigua, realiza, vamos, imparte la asignatura de Historia de Antigua Grecia en la Universidad Autónoma de Madrid y, como he dicho antes, autor del libro de La voz de los dioses, la editorial Ático de los Libros. Seguramente ya nos comentará algo, le preguntaré si tiene más en proyección ahí en mente, ahí en el horno, preparando alguno que otro, ¿no? Por tanto, es una experiencia muy, pues, muy buena, ¿no? Generalmente no solamente ir con profesionales, con especialistas, como solemos ir con Viajes Iberem, con profesores o arqueólogos, o bien gente que está realizando su tesis doctoral, sino además con el autor del libro, que va a poder tener la experiencia de plasmar en directo aquello sobre lo que ha escrito, ¿no? Así que, bueno, sin más dilación, tampoco quiero ser el protagonista de la presentación. Les voy a dejar con el doctor para que les pueda explicar, digamos, el porqué, el objetivo del viaje en sí, el por qué elegir esto de santuarios, qué se persigue con esta orientación en el viaje, y luego hacer un itinerario un poco día por día mencionando aquellos highlights, ¿no? Los sitios más importantes que hemos decidido visitar en el mismo. Luego volveré yo al final con el tema más logístico del tipo de hoteles que entran en el viaje, precios, límites de fecha, etcétera, etcétera. Así que nada, cuando quieras, Diego, todo tuyo. Pues muchas gracias, José Fernando. Bueno, para mí, ya digo, tanto a los que estés aquí presentes en la sala como online, que es un placer tener la posibilidad de convertirme en una especie de guía turístico por, por la antigua Grecia. De hecho, alguien de los presentes online, precisamente hace pocos días, me decía, ay, estaría muy bien si organizases un viaje que nos muestre los lugares de los que hablas en el libro, en La voz de los dioses, pues precisamente ya estaba fraguándose la idea. Y también en ese sentido te agradezco, José Fernando, por darme la oportunidad. La experiencia, yo espero que sea muy satisfactoria para todos. Tengo experiencia previa de haber viajado por Grecia y haber enseñado lugares, pero más modo ocio y a amistades. Esto ya es un paso más allá, pero siempre con la misma motivación, por supuesto. Y también con ese bagaje que tengo de docencia en la universidad, estoy acostumbrado también a impartir ese tipo de conocimientos. Y ya poder hacerlo in situ en los yacimientos de los que hablamos, no desde el pupitre, ya es otro aspecto, otra dimensión muy distinta. Como bien ha dicho José Fernando, la idea de este viaje sale a partir del libro que he publicado hace menos de un año, en junio de 2023, La voz de los dioses, que se centra en el que me centro en los diferentes santuarios y oráculos de la antigua Grecia. ¿Qué hacía la gente cuando visitaba estos oráculos? ¿Cómo lo experimentaba? ¿Qué tipo de preguntas hacía? ¿Cómo eran estos espacios religiosos? En el libro lo detallo. Hay un capítulo en el libro en el que además voy haciendo una especie de viaje por Grecia, mostrando dónde está cada uno de ellos, algunas particularidades. Este viaje, con Viajes Iberen, Santuarios de la Antigua Grecia, nos va a permitir ir al continente heládico, a la península heládica, y visitar estos lugares, una selección de los más relevantes, y por eso ahora vamos a ir viendo cuál es el itinerario. Como ya decía José Fernando, precisamente vamos a hacer un itinerario que es bastante amplio, en el que están incluidos algunos lugares
típicos, por supuesto, los obligatorios, como Delfos, por supuestísimo, como no, o también Olimpia, pero vamos a alejarnos también un poquillo y llegar a lugares más recónditos, donde hay otros muy, muy valiosos, como va a ser Dodona. Ahora veremos algunas imágenes. Y además, otro aspecto que quiero comentar antes de meterme de lleno en el itinerario, la idea con la que hemos preparado esta propuesta de viaje, y esperamos que salga adelante y disfrutemos todos, es no hablar y no ver únicamente lo relativo a santuarios antiguos, sino también lugares modernos. La historia de Grecia, aunque hablemos de la antigua Grecia, pues digamos hasta la queda del Imperio Romano, surgimiento del Imperio Bizantino, la historia de Grecia es muchísimo más amplia y llega hasta nuestros días. Hablamos de siglos de Imperio Bizantino, de época también turco-otomana, de independencia de Grecia. Cada uno de esos periodos se materializa en forma de diferentes espacios religiosos, basílicas cristianas, mezquitas. Todo esto lo vamos a poder ver en este viaje. Entonces, no vamos a ver simplemente ruinas de templos de la antigua Grecia, sino además también vamos a visitar mezquitas antiguas, ahora veremos, ahora comentaré alguna, y monasterios cristianos actualmente activos, como es el caso de los de Meteora, un sitio que además tiene su magia con un paisaje espectacular. Ahora vamos a ir avanzando. El viaje consta de 9 días. 9 días contando tanto la ida como la vuelta en avión. El destino, como es lógico, el destino inicial del avión va a ser Atenas. Y a Atenas llegaremos el día 1, 19 de octubre, a aproximadamente las 4 menos 5 de la tarde. Esto nos va a permitir ya comenzar a visitar parte de lo que Atenas nos tiene reservado esa misma tarde, principalmente la Acrópolis. Si alguno de los presentes ha estado ya en Atenas y ha tenido la fortuna de visitar la Acrópolis, uno de los mejores momentos del día en los que uno debería ir siempre que pueda al Partenón, al Erechtheion, etcétera, es a ver el atardecer. Además, es la hora en la que suele haber menos turistas y la experiencia va más allá de ver simplemente, bueno, pues, lo que ya tiene por sí importante, que es el Partenón. Eso lo vamos a poder hacer ya el primer día del viaje, además de recorrer el casco histórico y ver, por ejemplo, el santuario de Zeus Olímpico, que no es poca cosa tampoco. El segundo día va a seguir teniendo como el epicentro la ciudad de Atenas para visitar, entre otros lugares, el Museo Arqueológico Nacional, centrándonos sobre todo en aquello que nos ofrecen los santuarios, es decir, las vitrinas que contienen ofrendas y otros elementos relacionados con los espacios religiosos. También un poquito más de otros lados, pero nos centraremos en eso sobre todo. Y añadiremos una visita rápida a otro de los famosos santuarios de la antigua Grecia, que era el de Eleusis, donde se celebraban los populares y secretos misterios en honor a la diosa Demeter. Haremos noche en Atenas, pero después, al día siguiente, ya sí, dejaremos la capital de Grecia y nos meteremos en el Peloponeso, la península del Peloponeso. Vais a ver, vais a imaginar en la mente, si ponéis en vuestra cabeza eh, el mapa de Grecia, que vamos a hacer un recorrido circular. Entraremos ahora en el Peloponeso y después subiremos al norte y volveremos después hacia el este y hacia el sur. No es simplemente, por tanto, la zona sur de Grecia, sino todo el continente, toda la península de la Hélade. Entonces, el día 3, como decía, vamos a meternos ya de lleno en la chicha, en el Peloponeso, y vamos a ver lugares muy, muy importantes, como por ejemplo el Heraion de Argos, especialmente relevante en época arcaica, y por supuesto, dos sitios obligatorios van a ser Epidauro, santuario de Asclepio por excelencia, por antonomasia, y donde tenemos muchísima información acerca de cómo se consultaba el oráculo por la vía de la sanación. Y también vamos a incluir Micenas. Micenas en sí no es un espacio religioso, es la ciudad más importante o el centro o el asentamiento más importante de la cultura o civilización micénica, pero dentro de este yacimiento sí hay determinados espacios donde la función religiosa era muy importante y por eso me parece interesante. Del mismo modo que vamos a abarcar, aparte de la historia antigua de Grecia y la moderna, otros lugares, otras creencias, también va a ser importante retroceder en el tiempo a la Edad del Bronce y ver cuáles eran las creencias
de lo que solemos llamar la jerga académica los protogriegos. Y también hablaremos de otras cositas también, qué tipo de escritura tenían, hasta qué punto se parece al griego que se desarrolló en época propiamente histórica. Todo eso lo veremos cuando visitemos Micenas. En el día cuarto nos iremos desde Trípoli, la zona de Arcadia, a visitar Tegea y daremos el salto después hacia el oeste a otro de los grandes santuarios de la antigua Grecia, Olimpia, sede, entre otras cosas, de los grandes Juegos Olímpicos. Allí invertiremos bastantes horas. Se animará a los propios visitantes a que recorran el estadio, una competición privada, se podría decir, y veremos también la distribución de los diferentes elementos que conforman el paisaje del santuario de Olimpia. A partir de aquí ya continuaremos hacia el norte, hacia esos lugares que son menos usuales y que poca gente visita, porque al final la mayor parte del turismo se centra en el Ática, Atenas y el Peloponeso. Si acaso Creta. Vamos a ir al norte, vamos a ir a la región del Epiro, donde visitaremos el que precisamente es mi trabajo, mi investigación eh, doctoral, el santuario oracular de Dodona. De Dodona querría yo añadir también un dato que lo hace especialmente relevante, interesante y mágico. En el oráculo de Dodona pasa por ser prácticamente único porque los consultantes escribían sus preguntas en pequeñas tablillas de plomo. Veremos alguna de estas tablillas en las vitrinas del Museo Arqueológico de Ioánina, que es la capital de la región y que está a 17 kilómetros de Dodona. Pero además también vamos a poder realizar nosotros mismos una recreación de una consulta con unos materiales que voy a tener preparados para entonces y que ya he puesto además en práctica en la universidad y con bastante éxito. Hay que tener en cuenta además que en Dodona conservamos más de 1000 tablillas que contienen más de 4000 preguntas. Por lo tanto, antes de llegar a Dodona y durante la visita al lugar, aprovecharemos para leer muchísimas de esas consultas. Consultas que fueron hechas hace más de 2 milenios, hace 2 milenios y medio. ¿Qué tipo de inquietudes llevaban a las personas a desplazarse 2 estadios, si estaban cerca, o recorrer todo el mundo griego para visitar Dodona y preguntar a los dioses? Enfermedades, búsqueda de descendencia, participar en la guerra, ganar en unas competiciones, robos. Son infinidades, hay una infinidad de motivos que llevaban a estas personas a visitar el oráculo, buscando esa respuesta a los interrogantes que tenían sobre cuestiones pasadas, presentes y futuras. De todo ello hablaremos in situ, junto al roble sagrado, al árbol donde supuestamente, o a través del cual supuestamente Zeus y Dione se comunicaban con los mortales. También añadiremos, por supuesto, la visita a la zona de Ioánina, y aquí meteremos justo esa parte de modernidad del Imperio Turco Otomano controlando Grecia, con lugares emblemáticos, como la famosa mezquita restaurada por Ali Pasha, uno de los más famosos gobernantes de la región y también famosos además en todo el Imperio Turco Otomano. Veremos además el lago Panfotis y visitaremos la isla pequeñita pero muy importante en la que precisamente Ali Pasha fue asesinado en uno de sus monasterios. Después, el sexto día, dejaremos Ioánina y atravesaremos la cordillera del Pindo hacia el este para llegar a otro de los grandes destinos que destacan no solo por lo religioso, sino también por lo paisajístico, Meteora, con su ciudad, o su pueblo más bien, llamado Calambaca o Calabaca. En Meteora podremos visitar uno o quizá posiblemente dos de los monasterios que están colgados prácticamente en lo alto de las cumbres de estas montañas tan peculiares que la geología nos ha dejado. Visitaremos estos lugares, veremos en qué consiste la práctica del cristianismo ortodoxo, por qué estos monasterios fueron creados en lugares tan inhóspitos y tan aislados del mundo, aunque ahora ya sí que estén conectados, porque precisamente nosotros como turistas podemos verlo. Y hablaremos así un poquito de cómo es la vida religiosa de la Grecia actual también, y cómo ha ido evolucionando y qué condicionantes hay que hacen que sea un fenómeno todavía con mucha fuerza en la actual Grecia.
Añadiremos además la visita al Museo de Historia Natural de Caravaca, un espacio muy pequeño, pero que yo visité hace unos años y me pareció tan bien hecho que bien merece la pena. Además, incluye una degustación de las mejores mermeladas hechas con setas de la región, algo que es muy poco frecuente. En el séptimo día de Caravaca bajaremos a la joya de la corona, por supuesto, Delfos, un lugar cuyo nombre ya define la importancia de ese día, de esa visita. Veremos el santuario de Apolo, veremos el santuario de Atenea Pronaya, visitaremos otros elementos, monumentos, tesoros, otros templos que mm, se encuentran localizados o distribuidos a lo largo de todo el espacio que hay hasta llegar al templo de Apolo en el cual se profetizaba. Veremos también estructuras de competición, estadio, el teatro. Hablaremos de por qué en los espacios religiosos, como ocurría en Olimpia, como ocurre en Dodona y como vemos también, vamos a ver en Delfos, había también competiciones artísticas y deportivas. ¿Por qué está todo unido en la antigua Grecia? El día octavo ya comenzaremos el descenso hacia el sur y de Delfos pasaremos a Oropos para visitar otro de esos famosos, aunque en este caso no tan conocidos, oráculos de la antigüedad, de la antigua Grecia, que es el Anfiareo de Oropos, el oráculo del héroe Anfiarao. Y en principio, además, disfrutaremos de las últimas horas del día 8 del viaje visitando el santuario que hay en el Cabo Unión, con esas famosas vistas del acantilado, con vistas al Egeo. Y ya volveremos a Atenas y en el último día aprovecharemos para, bien, tener tiempo libre o para visitar algunos lugares que hayan quedado pendientes, como puede ser, por ejemplo, uno de mis museos favoritos, que es el Museo de Arte Ciclán, y que nos permitirá también retroceder en el tiempo y hablar de esas culturas que hay previas, antes incluso de la civilización micénica. Y ya con esto, el día 9 del viaje, 27 de octubre, eh, más o menos saldremos a las 4 de la tarde en rumbo a Madrid y habrá terminado nuestro viaje. En todo caso, durante estos 9 días, yo voy a estar al 100% con vosotros, como podéis imaginar, dispuesto siempre a resolver cualquier duda, a ampliar conocimiento, a facilitar bibliografía, porque también voy a llevar conmigo algún que otro libro y PDFs que podré distribuir si alguno me los pide electrónicamente. Y en todo caso, estaré siempre disponible para hacer que el viaje sea lo más cómodo e instructivo posible. Ahora ya José Fernando va a apuntalar esta explicación explicando aspectos de la logística. Sí, bueno, dos aspectos antes de continuar con el tema de los hoteles y tal, es un poco decir lo que decimos siempre en Viajes Iberén, ¿no? Que aunque parezcan viajes pensados para especialistas, esto nada más lejos de la realidad. Está hecho por especialistas para no especialistas, ¿no? Para intentar viajar de una manera diferente. Tampoco pensamos o creemos, pero sí es una intención, es uno de los objetivos, que el viaje sea solamente una recolección de sitios, una colección de sitios en las que haces una serie de fotos para subir al Instagram, sino que ese te suponga algo más, ¿no? No digo que un cambio espiritual, en este caso, o un cambio, digamos, a nivel vital para cada uno de nosotros, pero sí al menos que lo veas el viaje como más de la óptica de un viajero que no la de un turista. Y en este caso, no es un viaje que persigue hacer aquí, no sé, ilusiones a futuros, ¿no? Sino ver un poco cómo de la perspectiva de la antigüedad, también podrás corregir, Diego, tú eres especialista, la religión o la espiritualidad se vivía de una manera muy diferente en la antigüedad que con respecto a ahora. Era casi un día a día en el que una serie de rituales se vivía en mayor medida, con lo cual, claro, el enfocar el viaje justamente solamente en santuarios tiene también un poco esta intención, acercarnos también al resto de espacios o de ámbitos que configuran lo que es la sociedad griega del momento, ¿no? Estas dos pequeñas puntualizaciones simplemente sobre eso. Y bueno, aquí tengo una serie de imágenes con respecto a los hoteles, que son 5 hoteles en total, si no recuerdo mal, los que se incluyen en el viaje, todos de 4 estrellas. Eh, bueno, hemos puesto aquí un poco tanto la entrada de cada uno de ellos como el tipo de interiores de las habitaciones que nos vamos a encontrar. Pues siempre, bueno, aunque sean la misma categoría, pues hay siempre diferencias a lo que podemos encontrar en una gran ciudad que en un pequeño pueblo o ciudad más pequeña, ¿no? Pero bueno, sobre todo los de Meteora y Olimpia tienen su especial encanto por cómo están situados ahí en el medio del campo y las vistas que conllevan, ¿no?
Y aquí pasamos ya para ver un poquito el tema de los precios. Va. Próximamente bueno, ya está anunciado el viaje en la página web. También pondremos una fecha límite más que nada porque es la fecha que nos suelen dar las aerolíneas. Estamos siempre muy, muy cogidos, digamos, en cuanto a pedimento se refiere por el tema de las fechas que los plazos de pagos que nos imponen de alguna manera las aerolíneas, ¿no? En ese sentido, publicaremos la fecha límite para apuntarse con este precio. Eso indicará que a partir de esa fecha límite nosotros ya hemos hecho con las personas que se han apuntado los pagos concernientes a esa reserva de grupo con la aerolínea, que es Iberia, Iberia Express. Y a partir de esa fecha, si alguien se apunta posteriormente a esa fecha límite, ya el precio del avión va a ser el que figure en ese momento, ¿vale? Con lo cual puede no, seguramente subirá con respecto al precio actual. Son tres franjas de precios, como vemos, en función de las personas que se vayan apuntando, de 10 a 14, 3.085, de 15 a 19 personas, 2.565, y si se dan 20 personas, 2.125, con un suplemento para aquellos que vayan individuales de 470 euros. Hay gente que en alguna ocasión nos ha preguntado si puede compartir habitación. Por nuestra parte no hay ningún problema. Siempre lo hacemos, compartimos con el resto de personas si les importa o no. Claro, si no hay nadie con quien quiera compartir, pues no hay tu tía, ¿no? No es algo que digamos que sea responda bien a una decisión nuestra, sino que haya otros viajeros que estén dispuestos a compartir. Es un viaje que incluye todo. Está todo incluido, es pensión completa. En este caso, bueno, salimos un poquito de la norma, siempre solemos comer y cenar en restaurantes. Aquí, bueno, por donde están situados algunos de los hoteles, hemos decidido la cena siempre en los hoteles, sobre todo porque hay 2 días pensando en el itinerario, que hay que hacerlo sí o sí, porque cuando accedemos al norte son los días con mayor kilometraje en carretera. Haremos nuestras paradas, lógicamente, intermedias, pero entonces en los hoteles, bueno, pues hemos decidido ya no estar con el grupo danzando donde lleguemos, sino llegar al hotel y cenar ahí mismo, ¿no? Pero está todo incluido, la pensión completa, cuando incluye la bebida, el agua en ese sentido. Lo único que no incluye es una tasa hotelera turística, que son 7 euros por persona y noche que hay que pagar allí mismo en el hotel, ¿vale? Que es, bueno, es ahí en toda Grecia. Y luego el seguro de viaje que incluye es un seguro de viaje con anulación con cobertura COVID, que ya lo tenemos ahí por defecto, ¿no? De antaño, pero con anulación. En ese sentido, porque siempre hacíamos un seguro que ya de por sí era bueno, pero sin anulación, y a raíz de dar la opción de que la gente eligiera con anulación o sin anulación, todo el mundo elegía con anulación, con lo cual a partir de entonces hemos tomado la decisión ya por defecto de incluir ya con anulación. Hay una anulación plus. Siempre hay seguros que tienen mayor cobertura. En este la cobertura creo que son un máximo de 10.000 euros. Supera con creces lo que el coste del viaje, pero el plus lo que hace creo que son 20.000 o 30.000 euros los que contempla la cobertura, ¿no? Aún así, aquellos que quieren más información por ese otro seguro de anulación plus, también le podemos enviar un PDF con todo lo que incluye ese nuevo seguro. Entonces, a partir de ahora, bueno, una vez que hemos hecho todo esto, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, bien a través de las redes o bien de los que están aquí presencial. eh, Cualquier duda que os surja, adelante, de logística. Lo que podemos encontrar en el país, no sé, en el museo de ropa que podemos llevar, siempre decimos que son sitios arqueológicos, algunos están bien situados cerca de carretera, otros no tanto, pero cual siempre ropa y calzado adecuados. Calzado cómodo porque vamos a andar, vamos a visitar elementos arqueológicos. Claro. Claro, y no sé si al irnos al norte en esas fechas en las que vamos, finales de octubre, ya va a haber un Sí, cambio de temperatura con respecto al sur. eso es un buen dato. En el norte hace fresquete. Es un poco como el norte de España, que hay que ir con Rebequita y si estamos a mediados, finales de octubre, un abrigo ya va siendo necesario. Ahí sí. Las temperaturas pueden ser a lo mejor ya 10, 15 grados, según se dé el caso. En el sur lo más probable es que se dé todo bastante bien, con una chaquetita y ya está. Y ya si hay algún valiente y estamos cerca de la costa que se quiera bañar, pues también. Eso. Siempre hay, siempre hay. Yo me he bañado en mediados de octubre en el Egeo, o sea que es posible. Aquí quería también añadir un poco ahí según vamos viajando, queremos esas paradas que no hemos puesto en el itinerario porque son paradas que, bueno, va a depender mucho de factores como el conductor, que todo vaya bien, entonces tenemos otra serie de Claro, eso es paradas. lo básico. Sí. Claro, otras paradas ya un poco el proceso, digamos, porque va a ser el primer viaje que vamos a hacer también con este contenido. Ujú. Entonces, bueno, vamos viendo un poco los kilometrajes y cómo se van comportando también el grupo, en función de, por qué quiero parar, ¿no? Entonces vamos ahí un poco sobre la carretera, sobre todo en dirección a Meteora y bajando después hacia Delfos, tomando ese tipo de decisiones. Puede haber algún otro santuario de camino que podamos parar. Alguna sorpresita que Siempre siempre hay. intentamos dejar ahí lo dejamos ahí siempre como sorpresas, una cuestión más que Ujú. nada tema de horario y de disposición, ¿no?
Las visitas que hagamos a Atenas, como ven, pues ya estamos a ver si podemos, ese primer día, según llegamos, son cerca de las 4 por hora local, porque se adelanta ahí una horita. Entonces ya prácticamente llegamos y queremos aprovechar el tiempo en la Acrópolis. Sí, Intentamos que nos den al menos un picnic, de manera que según lleguemos no nos da tiempo de meternos en un restaurante y comer, pues se nos va la tarde. sí. Entonces, al menos los que no han comido en el aeropuerto o vienen en el avión, pues algo, pedir un picnic que de camino a la Acrópolis nos iba un poquito ahí de apetito, ¿no? Se hacía el apetito hasta que ya vayamos al restaurante y podamos cenar. Siempre en todos nuestros viajes, y en este también, hay una cena especial de despedida. Un poco, bueno, pues oye, pues un poco recapitular y cerrar el viaje en sí, que siempre se convierten en pequeños congresos, ¿no? En pequeños debates sobre lo vivido. También daré consejos sobre la gastronomía griega. Tengo ahí ciertos conocimientos y experiencia. Y bueno, siempre recomendaré algunos platos locales. También tenemos un guía turístico griego que hable español, entonces también nos va a poder aconsejar. Y por supuesto también la degustación de algunos licores especiales y regionales, según el caso. Y yo que soy más goloso, lo digo para de postres. Pero eso es Bueno, verdad, postres ya siempre, sí. además nota mucho la influencia Sí, los otomana. baklava y demás están ahí, es la orden del día. Entonces, siempre, se me ha olvidado decirlo, ven a por apuntarlo, porque siempre vamos con otro guía local, siempre hay dos guías, ¿no? Que los grupos se han reducido, máximo 20 personas, por eso es un concepto de turismo diferente, no queremos grupos masivos, huimos un poco ese turismo masificado, de eso vamos a otros sitios donde no va nadie, no porque no vaya nadie por falta de interés, ¿no? Porque Sino estamos porque, lejos. claro, siempre las agencias generalistas van un poco a la B y Ujú. C en cuanto a turismo se refiere, nosotros vamos a lo que tiene que ver con el argumentario que persigue, en este caso, el profesor, ¿no? Entonces, aquellas citas que tengamos o que se nos puedan quedar bien por horario, un poco a medias en ese primer día de Atenas, como el segundo día salimos a las 4 de la tarde, aunque estemos a las 2 tenemos prácticamente parte de la mañana bien para completar ese tipo de visitas, Ujú. para hacer otras que puedan salir al uso o bien dejar tiempo libre en función de lo que la gente que vaya allí Ujú. quiera desear, ¿no? Entonces, bueno, siempre intento hacer una pregunta a quienes hacéis de guía, a que, como digo, van a ir acompañados siempre en un guía local griego, en este caso de habla hispana, más que nada para todo lo que pueda acontecer en el tema logístico y así nuestro especialista se concentra en lo que tiene que explicar, nada más y nada menos. Y el otro, pues el tema de tiempos, de restaurantes y entradas y tal. Siempre preguntarte, una pregunta difícil por otra parte, sobre todo A ver, a para historiadores y arqueólogos, ver. como es el caso de todos los sitios que has visitado, todos los santuarios que no están, sí son todos los que están, pero no están todos los que son, los que han hecho partícipe y realidad ese libro que has escrito. Ujú. ¿En cuál te has sentido un poco más especial? Ah, ¿En cuál o en claro. cuáles, no? En plural o en singular, no lo sé, porque Sí. Pues ahí de los que vayamos a visitar, claro, diría tres. La primera vez que fui a Grecia fue con 17 años, con mis padres y mi hermana. Olimpia es una de las cosas que mejor recuerdo. Y correr el estadio, la prueba por antonomasia de los Juegos Olímpicos, fue algo especial. Eso es lo primero. Luego ya posteriormente, ya siendo investigador predoctoral, Dodona, porque es el lugar que yo investigué durante bastantes años y con lo que sigo trabajando hoy en día. Estar en Dodona es mágico. Y ya no solo las ruinas de lo que hay, digamos, hecho por la mano humana, es el paisaje, es el valle gigantesco en el que se encuentra. Uno no se sorprende de que allí hubiera un espacio religioso y que allí los dioses teóricamente transmitieran su mensaje. Y claro, siguiendo la misma dinámica, Delfos. Delfos también es otro lugar que uno lo visita y se da cuenta de que hay algo más allá de lo que se pueda ver simplemente con los ojos. Esos serían los tres lugares más especiales. Pero bueno, es verdad que Grecia, claro, como historiador, como medio arqueólogo que soy, todo es especial. Pero si hay que mencionar algunos en concreto, serían esos tres. Claro, por eso son paradas obligatorias en este viaje. claro, y de ahí el haber incluido lógicamente como uno de los puntos fuertes junto con Delfos Dodona, porque aunque Ujú. nos tengamos que ir al norte y hacer ese kilometraje esos 2 días que son un poquito más pesados en ese sentido, pero dejar de lado Dodona con todo el significado que tiene en el Claro, mundo claro. oracular, bueno, nos parecía que hacer un... Mm. Compensará las horas de autobús con lo que vamos a ver y experimentar allí en nuestras propias carnes. A hecho no lo sé, y me viene a mí, bueno, me empecé a tener que ver más con el mundo céltico, entonces ahí los espacios, digamos, suntuales suelen ser más naturaleza, casi sin templo. Entonces entiendo que a lo mejor aquí hay una primera fase o así en la que la propia naturaleza te ha Sí. dado pie a que después se cimente y luego se convierta en estos edificios que tenemos suntuales, ¿no? Sí, uno de los aspectos mejores que tiene este viaje es que vamos a ver cierta variedad. Algunos están claramente monumentalizados y
bueno, prácticamente eran ciudades. El caso de Olimpia era algo así, pero luego está otros lugares como Dodona. Dodona hasta el siglo quinto cuarto no tenía edificios. Era un santuario al aire libre con algunas chabolas, bueno, algunos casetos de madera y poco más. Lo demás era todo naturaleza. Claro, eso se nota, eso se nota. Y al final el propio yacimiento siguió siendo relativamente pequeño. Entonces vamos a poder, ¿cómo decirlo? Imbuirnos mucho más de el espacio, del paisaje que nos rodea. No va a ser simplemente estar rodeado de muros, sino también de un valle gigantesco, como mencionaba antes, de la naturaleza. Claro, por eso tiene sentido toda la zona de Meteora. Que a veces Ujú. estuvimos debatiendo, lo incluimos, no lo incluimos, Claro. parece que va a quedar muy como alejado en el tiempo, pero claro, el mismo significado de naturaleza que tuvo Sí. para los antiguos, digamos, no tenía para los más modernos. Esto es el caso de eso. Y así vemos un poquito lo que comentabas antes, de cómo ha ido cambiando la percepción de la religión y cómo los griegos antiguos, los griegos modernos vivían o viven en la actualidad la religión. Hasta qué punto antes era, formaba parte del día a día, todo, la religión era todo, imbuía todo, y cómo es ahora algo, bueno, no tan central, pero sigue siendo bastante relevante, más allá de, por ejemplo, lo que vemos aquí en España. Allí todavía sigue siendo, teniendo mucho peso. Y eso se ve, por ejemplo, en lugares como el Meteora. Nos pregunta aquí María José Ujú. que si de un sitio a otro hay mucho tiempo viajando en autobús. Lo más largo es de Olimpia a Dodona, que el máximo, si no se hiciera ninguna parada, serían 3 horas, si no recuerdo mal. Es lo máximo. Lo normal es que sean trayectos de entre 1 y 2 horas. Y bueno, siempre se compensará con alguna paradita, algo especial. Siempre se preparará algo especial para que sea ameno. Yo no voy a permitir que la gente se duerma en el autobús y tendré actividades de todo tipo para que que nadie se aburra, vamos, para hacer ameno el trayecto. Y además, generalmente, cuando estos, justamente esos 2 días, tanto la subida como la bajada, se exceden las 2 horas en autobús, se hace una parada siempre intermedia, ¿no? Por cuestiones obvias de que tengamos que ir o no al servicio o también visitar o algún otro elemento que nos pueda parecer de interés durante el recorrido, ¿no? También nos dice que si en Atenas se visitará también otras cosas de la ciudad, centros, sus calles, Sí, etcétera. todo el casco histórico, barrios turísticos como el de Placa, algún museo más, como el que he mencionado, del arte cicládico, algún yacimiento más que hay en Atenas y luego intentaré también buscar alguna curiosidad que sea ya menos turística, porque Atenas tiene de todo. Sí que tenemos alguna, me acuerdo una visita nocturna, si no recuerdo mal, Ujú. llegamos una vez ahí arriba, cuando llegamos a Ioannina, A Joanina. Sí, daremos un paseo y ahí, bueno, ahí vemos, por Joanina de no noche. va a ser obligatoria porque a lo mejor alguien se sentirá un poco cansado, pero bueno, si aprovechamos, vemos la ciudad con otros ojos, que Ujú. las noches las ciudades se transforman, muchas de ellas, Uy, sí. nos parece que hay mucho encanto especial. Entonces, bueno, con esas visitas que tienes, con esas formas que también hemos visto, intentamos que en cada uno de nuestros viajes no haya esas turistadas, como yo las suelo llamar, de catas de vino, catas de aceite, por hacer, sino que tengan un sentido. De aquí vamos a hacer lo que bien decían antes, son cosas, ciertas actividades que ya hablarás en el viaje en sí, Ujú. durante el trayecto en el autobús, o bien incluso en las lecturas de los oráculos, ¿no? Que Sí. dices, no porque queramos hacer futuros aquí sacerdotes o no, pero sino el ver un poco, participar y sentir un poco que sintieron esas personas, o sea, prácticamente relatando lo que ellos hicieron en su día, ¿no? Ese tipo de actividades que nos gusta hacer nosotros ahí de Iberé. Y que bueno, que hablamos con el doctor y nos pareció fabuloso. ¿Tendrás alguna más? Entiendo que hay Sí, puedo en la adelantar, por sección. ejemplo, que leeremos poemas de Lord Byron, uno de los grandes poetas del mundo anglosajón, que visitó precisamente Joanina y a Lipasa hace más o menos o algo más de 2 siglos. Leeremos algunos poemas que salieron a partir de esa experiencia, por ejemplo. Tendremos de todo. También curaciones milagrosas que hubo en Epidauro, como esa mujer que llevaba 5 años embarazada y fue para que le sacaran el bebé y salió con algo parecido a un bebé dentro, que tenía dentro. ¿Quién sabe qué era eso? Una hernia, en realidad, sí, un tumor, no sé. Ahí veremos diferentes casos milagrosos que también intentaremos analizar desde un punto de vista más racional, de qué es lo que realmente pasaba ahí o si directamente el episodio es inventado para mostrar una, algo sobredimensional. Sí, sobre todo también nos permite acercarnos un poco a la huella siempre, o al menos intentamos transmitir esa idea también,
que podemos rastrear esa huella del pasado en el presente, ¿no? Si hay esa conexión hoy día en la actualidad entre espiritualidad y naturaleza, yo pienso que la hemos perdido. Sí. Eh, Venga, más un punto espiritual o no, pero vamos, esa conexión con la naturaleza en la que ellos la vivían de otra manera diferente, ¿no? Como más relacionada con sus dioses, sus divinidades, etcétera. Pero bueno, nos va a permitir un poco, sin ser senderismo al uso, que tampoco pretendemos ser una agencia de que haga senderismo, pero sí hay siempre esa conexión. La arqueología te da siempre esa conexión con la naturaleza ya de por sí para entender el territorio, lógicamente. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Voy a traer aquí de la gente online o aquí. Los griegos actuales también van a los oráculos. Ah, la adivinación sigue existiendo, Sí, sí, sí. pero ya los oráculos no. De hecho, hablaremos precisamente también de cómo fueron cambiando, cómo fue evolucionando el mundo de la adivinación en la antigua Grecia. Básicamente, los oráculos, digamos, paganos, fueron clausurados en época del Imperio Romano. Cuando una vez ya, bueno, dentro del marco en el que el cristianismo fue afianzándose y se consolidó como la religión única y oficial, se clausuraron los santuarios paganos y la práctica de la adivinación en ellos. Otra cosa es que luego seguramente algunos siguieron activos o la adivinación se transformó de otra manera, con adivinos ambulantes y por eso seguimos teniendo hoy en día en cualquier parte del mundo a gente que lee el tarot, por ejemplo. Entonces la adivinación se transformó, pero los oráculos que vamos a visitar, sí. De hecho, vamos a poder ver dentro de las ruinas que vamos a visitar cómo, por ejemplo, en Dodona o en Delfos, de repente, ¡pam!, se construye una iglesia sobre los restos de un templo antiguo. Esa es la transformación que hay. Eso es parte de la vida que tuvo y de la actividad de un espacio religioso. Cómo cambia cuando llega el cristianismo y cómo funciona el lugar a partir de entonces. De hecho, no sé si a lo mejor al hilo de lo que decía aquí el compañero, si incluso Sí. Epa. sí, incluso, no sé si hay estos movimientos neodruídicos o neopaganos, Mm. algún movimiento de esto que persiga, no sé qué, Eleusis, no sé qué, de tal, si Sí, me los consta hay. que Hay movimientos de retorno a eso, lo hay incluso en España, de vuelta a los antiguos, es muy sí, minoritario, pero hay creyentes en los antiguos dioses preromanos, también los hay en Grecia, claro. Vamos a ver un poquito todo eso. De hecho, cuando vayamos a Eleusis también veremos la magia que tenían los misterios y cómo hay ciertas prácticas actuales que buscan, no sé si recuperarlo, pero sí hacer algo parecido. Ya veremos. ¿Qué opináis? Y si, quizá después del viaje hay alguno que quiera convertirse a la antigua religión. Usaban afrodisíacos también los oráculos. Bueno, Usaban afrodisíacos para... hablaremos de los diferentes métodos que se utilizaban en los oráculos antiguos. En algunos casos parece o todo apunta a que había consumo de sustancias psicotrópicas. Delfos es uno de los ejemplos, al menos por la literatura. Veremos si hay algo más racional por ahí. O en los misterios. En los misterios, claro que están siempre rodeados de ese secretismo. Lo más probable es que hubiera consumo de diferentes tipos de drogas y orgías, entre otras cosas. Claro. Todo esto lo veremos. Muchos datos interesantes. sí, pero siempre la búsqueda de los estados alterados de la mente siempre es un poco la Sí. persecución Sí, interna. además, claro, cuando estamos hablando de bueno, actividades que conectan lo mortal con lo divino, tiene que haber algo sobrenatural. Y las drogas en ese sentido, lo alucinógeno, contribuye a que todo sea mucho más difuso y la experiencia sea diferente que si uno está sobrio. Claro, eso además también hay por la idea de ir a ciertos museos, porque muchas veces toda la iconografía se representaba en la cerámica, Ujú. que a la gente suele aburrir mucho la cerámica, presenta representación, bien ciertas plantas, etcétera, que pueden incluso simular a veces personificaciones de ciertas divinidades, te da pie a eso, ¿no? Esas plantas medicinales o utilizadas con un fin Ujú. en concreto. La verdad es que es un viaje que te permite acercarte de muchos, o sea, muy interesante, ¿no? Porque a través de la espiritualidad te acercas a toda la sociedad, ¿no? Generalmente suele ser cuando se habla siempre a nivel político, para mayor gloria de emperadores, reyes, etcétera, y aquí nos íbamos a través de las creencias, ¿no? Y acercarnos y conocer a la sociedad de otro punto de vista, otro prisma diferente, a ver qué nos dice, a ver qué nos comentan los antiguos griegos. Yo tengo una cuestión. A ver. Ya que vais a ir por el Epiro Sí. y la madre de Alejandro Magno era de allí, Ujú. Olimpia, si vais a abordar un poco las costumbres de esa zona y también de la antigua Macedonia, Sí.
y un poco cómo vivían, porque era una zona, hasta donde yo sé, que era un poco diferente a lo que era la otra parte más clásica de Grecia. Sí, 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 muy buena pregunta. El viaje precisamente tiene tanta variedad de santuarios y de regiones que nos permite no solo hablar de lo religioso, sino también del desarrollo que hay en la antigua Grecia. La polis, la ciudad-estado, es lo más famoso, pero la polis no estaba en todas partes. No había polis, por ejemplo, en el Epiro, o al menos no de una manera tan sólida como lo que vemos en el sur. En el Epiro es más aldeas y asentamientos pequeños que se unen en una especie de confederación de comunidades, o directamente tenemos algunos pequeños reinos que van ampliando su territorio poco a poco. Claro, de ahí salen individuos muy importantes de todas formas, como Olimpia, efectivamente, una de las esposas de Filipo II, madre de Alejandro Magno. Entonces, todo esto también nos permitirá, de hecho, a ver el desarrollo político de cada región y cómo la política entraba de lleno en el desarrollo de los propios santuarios. Eso, precisamente mi tema principal de investigación, más allá de si es Dodona u otro santuario, que ahora estoy con otros, es cómo política y religión iban de la mano. ¿Por qué de repente, he dicho antes que Dodona fue en sus primeros siglos de actividad un santuario al aire libre, prácticamente no había edificios? No es casualidad que a partir del siglo V, sobre todo del siglo IV, comiencen a construir ahí edificios. Es justo en la época en la que el reino de Molosia, de donde era princesa precisamente, donde fue reina, de hecho también en su momento Olimpia, eh, el reino de Molosia es que el que controla Dodona a partir de entonces. Esa monumentalización de un espacio hasta entonces casi por completo natural, tiene un porqué, y ese porqué lo vemos en el desarrollo político. ¿Qué mensaje querían transmitir construyendo un teatro gigantesco, uno de los más grandes de la antigua Grecia, en un lugar donde en realidad la mayor parte de las personas vivían en asentamientos relativamente pequeños? Todo esto también lo veremos. Muy buena pregunta. Vale, pues no sé si hay más preguntas por la parte de los que nos están siguiendo online o bien aquí en la sala. Vale. Igualmente, tanto los que están aquí en la sala, si lo desean, este vídeo ha quedado grabado, si después lo pueden pedir por si quieren luego verlo ya y bueno, digerirlo con más tranquilidad. E igualmente, a la gente que nos sigue también, nos ha seguido online, se lo podemos enviar para que lo puedan visionar de nuevo. Y decirles también que toda la información consta en la página web, prácticamente con un poquito más de detalle de los sitios que se visitan, así como qué incluye, qué no incluye, todo eso queda mostrado en la página web. Pues el modo de reservar, ya saben que, bueno, habituales son 3 medios de pago, bien tarjeta de crédito, débito, eh, eh, mediante ingreso, transferencia en la cuenta bancaria o bien por PayPal. Se coge simplemente 100 euros de reserva, por eso uno se asegura la confirmación de la plaza y en el momento que lleguemos a 10 personas o estemos entre 9 o así, pues ya digamos, ya emitimos todo el tema de billetes y vamos adelante ya diciendo un poco al resto de los viajeros cómo proceder con los siguientes. ¿Vale? O sea que, bueno, si aquí lo desean, gracias por seguirnos también desde Muchas por las gracias ondas y a María gracias a, José y a Daniel. sí, exactamente, a Daniel y a José y gracias aquí a ustedes también por seguirnos aquí en directo en la salita. Les esperamos en la siguiente presentación de otro viaje. En este caso contaremos con el doctor Alfonso Maña sobre el viaje que tenemos sobre los gladiadores. También uno de los mayores expertos en gladiatura en España, pues él va a ser el guía y ya contaremos, tenemos fecha nueva, ya les iremos avisando. Gracias, hasta la próxima. Claro.